¿Cuál es tu lugar feliz? El mío no es un lugar específico, es un momento. Es mi casa cuando está viva, cuando la mañana entra despacio, cuando hay manos en la tierra y algo simple cocinándose. Miren quién está aquí, tan cómodo. Titi. Titi. Mi lugar feliz es estar con mi familia, compartiendo lo cotidiano sin prisa, viendo cómo todo crece poco a poco. La huerta, el hogar y nosotros. Mi lugar feliz no es perfecto. Tiene desorden, risas, silencios y días tranquilos. Es aquí, en lo simple, en lo que se cultiva con amor. Bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí y por compartir conmigo estos pequeños momentos del día a día. Estuve recogiendo huevos de mis gallinitas. Se habían acumulado durante algunos días. No los había recogido porque esta semana no hemos salido mucho al patio trasero. Han sido días de lluvia y mucho frío. Siempre nos emociona ver cuando son muchos. Me gustaría tener algún día unas 6 u 8 gallinitas más para poder recoger todos los días muchos huevitos cada mañana como hoy. Las cáscaras de los huevos las pongo a secar al sol y cuando ya están bien secas las trituro para usarlas como abono en mis plantas. Ahora voy a preparar un postre para la merienda de la tarde, un panqué de zanahoria. En la cajita de descripción te estaré dejando el paso a paso de la receta por si deseas prepararla. He preparado este panqué varias veces, pero siento que esta vez, por primera vez, me quedó como yo quería. Para esta receta estuve usando mi batidor. Me ha acompañado por varios años. La verdad es que lo he usado muy poco, pero creo que a partir de ahora lo voy a usar mucho más para hacer algunos postres. Durante mucho tiempo no entendía por qué mis tortas no crecían como yo quería, hasta que recordé algo que me contó un familiar hace un tiempo. Una cuñada a la que le quedan las tortas deliciosas me dijo una vez que el secreto está en batir bien los huevos junto con el endulzante, que mientras más los batas, más crece la torta. Lo intenté y creo que esta vez sí funcionó. Este panqué
se va al horno por unos 35 a 40 minutos a 180 grados. Ahora solo queda esperar y dejar que la casa se llene de ese olorcito rico. Confieso que me gustan mucho los postres y todo lo que tiene que ver con la panadería. Antes tenía el hábito de, por las tardes, ir a una pastelería y comer algo. Pero después me sentía cansada y hasta un poco inflamada. Desde hace mucho tiempo, para calmar esos antojos de algo dulce, después de terminar el desayuno, planifico la merienda de la tarde junto a mi hija. A este panqué de zanahoria decidimos ponerle de cubierta un yogur natural de coco, zanahoria rallada y almendras fileteadas. Creo que luce muy bonito y sabe aún mejor. Hoy me van a acompañar a un lugar muy especial. Un vivero donde venden plántulas para huertas. Cuando llegamos, el aire se sentía ligero. Se respiraba pureza. Mi hija y yo nos sentimos tan felices. La idea era solo llegar, buscar las plántulas e irnos, pero terminamos quedándonos más de una hora. Mirar una flor, una planta, parece algo tan simple, pero si te detienes a observar, son verdaderas obras maestras de Dios. Creo que en la sencillez habita la felicidad. Como amas de casa, tenemos la oportunidad de crear hogares felices, de hacer magia en lo cotidiano. Y estos espacios nos recuerdan la paz que queremos llevar a casa. Antes contaba con la ayuda de un jardinero que me apoyaba con algunas tareas del jardín. Entre ellas, ir al vivero a buscar las plántulas. Ahora, él ya no está con nosotros y esa parte quedó en mis manos. No había sacado el tiempo para ir y no saben de lo que me arrepiento. Me estaba perdiendo de un paseo muy bonito. En el vivero conseguimos diferentes tipos de plantas: lechuga verde y morada, repollo, calabaza, cale, cebollín, perejil, cilantro y algunas otras que les iré mostrando poco a poco.
Admito que al sembrar siempre me da un poco de miedo, esa incertidumbre de no saber si la cosecha se dará como la imagino. Pero con el tiempo he entendido que esto no solo pasa en la huerta, pasa también en la vida, en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Sembrar me ha enseñado que no todo está bajo nuestro control, que nuestra parte es hacer las cosas con amor, con cuidado, con intención y después confiar. He aprendido con esta cercanía a la tierra y con las experiencias que me ha regalado la vida, que cuando hacemos lo mejor que podemos, con cariño y con fe, eso es suficiente. La tierra y la vida se encargan del resto. Les cuento que estuve organizando parte de mi alacena esta semana. Me gusta cómo quedó. Para el almuerzo de hoy voy a preparar unas deliciosas hamburguesas de lentejas. Dejé en remojo durante toda la noche las lentejas y ahora las estoy cocinando con los condimentos que les dejo aquí en pantalla. Cociné las lentejas por aproximadamente 10 minutos y ahora las estoy escurriendo. Luego de que queden bien escurridas, las vamos a colocar en un bowl con los siguientes ingredientes. El agua que sobra de las lentejas me gusta guardarla para luego usarla en un caldo de vegetales. Voy a estar usando vegetales como cebolla, pimentón rojo y cebollín para darle a estas hamburguesas un poco más de sabor. Estos días me estuvieron escribiendo por Instagram unas bellas seguidoras, pidiéndome la receta de estas hamburguesas que compartí en mis historias. Aprovecho para contarles que cuando no me ven por aquí, pueden encontrarme en Instagram como con Amor Ángel. Por allá suelo subir historias casi a diario. Comparto pequeños momentos de mi día, pensamientos bonitos, jardinería, homeschool y lo que solemos comer en casa. Te invito a seguirme por allá para que sigamos acompañándonos. Por aquí como acompañante estuve preparando plátano dulce. Solo debo cocinar el plátano unos minutos, luego colocarle canela en polvo, clavos de olor y el endulzante que prefieras. A mí me gusta usar panela. Luego agrego un chorrito de agua y lo dejo cocinar por un ratito más.
Ya nuestra masa para hamburguesas quedó lista. Más o menos así debe quedar la consistencia, que no se rompan. Esta receta es muy sencilla de preparar y además tiene mucha proteína y fibra, perfecta para una comida rica y nutritiva. Nuestro plátano dulce queda listo cuando su agua espesa. Para darle un toque especial a las hamburguesas, voy a preparar una salsa sencilla pero con mucho sabor. Lleva aceite de oliva, perejil, pimentón, ajo, pimienta, sal y un chorrito de limón. Yo la dejo reposar un rato para que los sabores se acentúen. Como acompañante para este rico almuerzo, también hice arroz blanco y una ensalada. Se nos antojó tomar un jugo de panela con limón, algo refrescante después de un día largo y trabajado en el jardín. Así estuvo quedando nuestra comida de hoy. Deliciosa. Agradezco mucho que me hayas acompañado una vez más. Te deseo una bonita semana, llena de calma y pequeños momentos buenos. Gracias por tu cariño.